Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Podemos dividir esta historia gráfica en dos partes. La primera parte, no puedo, es donde el famoso Cassius Clay, Muhammad Ali, no tengo fuerzas para continuar, tira la toalla, declárame perdido. En esa primera parte encontramos la importancia de alguien que nos dé una palabra, alguien que nos anime, que constantemente tiene una respuesta frente a la expresión no puedo. Y la respuesta es, inténtalo, sigue adelante. La segunda parte es cuando se cree totalmente perdido y de pronto su oponente decide no salir a pelear. Esa segunda parte me dice que Ali ganó ese round sin haber lanzado un golpe. La razón es que su oponente decidió no salir. En esa primera parte hay una pregunta. Siempre dentro de la primera parte hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hacer? Diga conmigo, ¿qué hacer? Porque la primera parte del video y de lo que yo intuyo aquí es la crisis. Ali estaba en una crisis, estaba agotado y no tenía fuerzas para seguir adelante. Y lo que estaba en su mente era ¿qué hacer? Su respuesta estaba no salir. Él se preguntaba ¿ahora qué hago? Pero a su vez se respondía no puedo. Necesitamos siempre una palabra que nos diga sí puedes. Una palabra que nos anime, una palabra que pueda ayudarnos a avanzar aún en medio de la crisis. ¿Qué hacer? Es la pregunta que yo me hacía anoche. Anoche tuvimos una noche a media luz, y no es porque Esther y yo decidimos, vamos a hacer a media luz para algo bueno, no. Resulta que la electricidad nos dejó con una sola fase, no sé, los electricistas saben lo que es esa broma. Y no tuvimos suficiente energía para muchas cosas, ni para la computadora, ni el aire acondicionado, ni nada. Yo estuve trabajando durante esta semana sobre esto que voy a hablarles hoy. ¿Qué hacer? Y anoche comencé a vaciar mis ideas, pero no había electricidad. Y me quedé sin las ideas. ¿Qué hacer ahora? Decía. Es decir, me estaba aplicando mi propio mensaje. Yo quería hablar acerca de qué hacer ante una situación difícil. Y anoche en una situación difícil, de crisis, porque son mis ideas, me gusta escribir ideas, entonces me preguntaba, ¿qué hacer? Y tomé una decisión, y esa decisión fue, voy a hacer lo que tengo que hacer y lo que Dios me diga que haga. Digan amén. La historia es interesante. Nehemías capítulo 1, usted lo ha leído una y otra vez. Yo he predicado sobre esto en otras ocasiones. Pero no sé si estoy siguiendo en el mismo tenor de la conferencia del domingo pasado, pero este es interesante porque tiene otras aplicaciones. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Dónde estaba? No estaba en Jerusalén, ¿cierto? Ya él está ubicándose geográficamente. En Susa, capital del reino. Versículo 2. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones, ¿de dónde? De Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, diga escapado, que habían quedado, diga quedado,
de la cautividad y por Jerusalén. Preguntó por los que habían escapado, por los que se habían quedado y por la ciudad. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, aquí sinónimo de vergüenza, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué hacer? Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pon tu mano sobre tu corazón, porque sé que esta mañana más de alguna persona ha estado pensando y pensando durante varios días, quizás meses, y eso le ha generado cierta perturbación, y la pregunta que ha estado allí como unas luces de emergencia es: ¿qué voy a hacer? Padre de familia se está preguntando: ¿qué voy a hacer? Esa madre soltera, ¿qué voy a hacer? Ese joven ya profesional está diciendo: ¿y qué voy a hacer? Y ese joven que está estudiando, está en la universidad y mira a su alrededor y no ve futuro, está preguntándose: ¿y qué voy a hacer? Oremos al Señor esta mañana. Padre, gracias te doy, porque tú nos has dotado de ciencia, nos has dotado de sabiduría, nos has dado una mente. Gracias. Allí nacen nuestros pensamientos. Allí evaluamos nuestros pensamientos. Por eso es vital esta mañana poner delante de ti nuestra mente, nuestro corazón. Tu palabra dice que de allí es donde salen los pensamientos, las pasiones, los buenos o los malos pensamientos. Esta mañana, Señor, te pido con todo mi corazón y con toda mi fuerza y fe que tu palabra hoy sea un aliciente. Que tu palabra traiga respuestas. Que tu palabra traiga paz. Yo declaro tu palabra esta mañana: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Haz que tu palabra esta mañana, Señor, una vez más, genere en el corazón según la necesidad. Y esa pregunta constante, como una gota que cae sobre la piedra, tú puedas traer respuestas, Señor. Si no hay un sí o un no a esa pregunta, trae paz. Para que en paz, Señor, cada individuo pueda procesar sus ideas, sus emociones. Digan amén conmigo. Amén y amén. El cuadro es repetitivo en la vida de un pueblo, del pueblo judío. Exilio. Fueron llevados por los babilónicos cautivos, pero solamente fueron sacados a la fuerza, sino que aparte de eso, la ciudad, el lugar donde ellos vivían, producían, generaban familias,
quedó en una situación caótica. De acuerdo a lo que dice aquí, los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas, la ciudad estaba totalmente desprotegida, una ciudad anarquizada, víctima de los ladrones y de los enemigos que estaban alrededor de la ciudad. Todo comienza por una noticia. Hay buenas y malas noticias. ¿Qué es lo que hace una noticia? Nos informa. Una noticia nos pone en contexto. Una noticia nos pone frente a una cosa que se llama realidad. Y este protagonista, Nehemías, un gran restaurador, un gran administrador, porque eso es lo que podemos ver en la historia de este hombre descrita en el libro que lleva su mismo nombre. ¿Está dónde? Dice que está en Susa, la capital del reino. Y más adelante, en el versículo 11, nos dice qué hacía él allí. Y él mismo está diciendo que era copero del rey. En otras palabras, era un hombre que estaba en palacio, vivía en el palacio. Obviamente, y aunque era un servidor, tenía por lo menos las comodidades del palacio, la comida del palacio, la bebida del palacio, porque como hombre de confianza, él tenía que ser el probador, permítame poner eso entre comillas, el probador de ese vino, de esa comida del rey, por las constantes amenazas que los reyes tenían acerca del asesinato, de la muerte, en fin. Y estando él en esa aparente comodidad, entonces dice que vienen para traerles noticias. Me interesa mucho el hecho de que en el versículo 2, cuando llegan estas personas, mencionado aquí Hanani, dice que él les preguntó. Y eso me llama la atención, porque cuando uno pregunta es porque algo le interesa. Es decir, él mostró un interés. Y según la descripción bien detallada de este pasaje, su pregunta estuvo bien específica y pregunta por los judíos. Término general, los judíos, número uno, que habían escapado. Y luego también pregunta por los que se habían quedado de la cautividad. Y finalmente pregunta por la ciudad. Vamos a separar este interés. Primero se interesa por las personas que a buena hora lograron escapar, por los que pudieron quedarse en la ciudad. Pregunta por estos dos grandes grupos de personas. Eso revela algo muy interesante. Nehemías era un hombre interesado por las personas. Número 2, se preocupa también por la ciudad. Déjenme decirles que para un judío, si hay algo que tenga valor, es la ciudad de Jerusalén. Para el judío hay una alta valoración de la ciudad. Cuando usted lee los Salmos, por ejemplo, usted ve cuánto tributo y reconocimiento le dan ellos a la ciudad de Jerusalén. Jesús, en sus diferentes discursos, hablaba acerca del amor, del valor de la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, para los judíos, su ciudad era vital. Dos cosas observo yo en este hombre y que deben ser fuertemente aplicables para nosotros. Número uno, era un hombre de alta sensibilidad por la gente. Él no estaba preocupado por su bienestar. Ahora él se preocupa y lo revela en esta pregunta
por sus hermanos, por su gente. Pero también revela esto, que Nehemías era un hombre nacionalista. Un nacionalista es aquel que valora su nación. No solamente la valora en palabras, sino en acciones. Es decir, es capaz de hacer algo por su país. Cuando él pregunta sobre esto, entonces vienen las respuestas. Y las respuestas me dicen a mí que las noticias no eran buenas. Malas noticias. El remanente, es decir, los poquitos que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, ¿cómo están? La expresión es: están en gran mal y afrenta. La palabra afrenta tiene que ver con vergüenza. Y eso me lleva mucho a pensar cuando las personas pierden una cosa, un valor tan importante como es la dignidad. Diga, dignidad. No hay una cosa más terrible que perder la dignidad. Cuando una persona pierde la dignidad, es desplazada ¿a qué? A un nivel de miseria. Cuando una persona es desplazada de su dignidad, su nivel baja. Y va a tener que hacer cosas que nunca hacía. Y que al hacerla se siente incómodo consigo mismo. Yo no sé si me estoy explicando esta mañana. Y ellos habían llegado a ese extremo, a vivir como jamás hubiesen deseado vivir. Por ejemplo, siendo esclavos. Por ejemplo, en su ciudad entraban las bandas armadas, robaban lo poco y salían. Y ellos sin poder hacer nada, comiendo cualquier cosa, haciendo filas o colas para buscar agua, para reunir un poquito de leña para poder cocer sus alimentos. Nunca habían hecho eso en mucho tiempo. Ahora son un país, son una gente miserable. Habían perdido su dignidad y lo que daban era pena. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Significa entonces que no tenían ningún tipo de seguridad. Y ahí viene la pregunta, mi gran pregunta. Cuando Nehemías escucha toda esta información, ¿cómo era esa información? Tóxica, contaminante, mala. ¿Cuántas malas noticias escuchamos a diario? Él está escuchando una terrible. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo, un hombre en el exilio? No estoy allá. ¿Qué puedo hacer? Y esa pregunta te la has hecho tú y me la he hecho yo muchas veces frente a las circunstancias que nos rodean en este momento. ¿Qué hacer? Mientras esa pregunta no tiene respuesta, en el interior, al interior nuestro se desata una situación terrible. Ya no es la crisis que está fuera de mí, ya es la crisis que está dentro de mí. En preguntarme en cómo resolver lo que estoy viviendo y los que están viviendo a mi alrededor, en este caso mi familia. Y el versículo
4. Mira cómo comienza. Cuando oí estas palabras. Cuando recibí la noticia, hay una reacción. Cuando escuchamos noticias, reaccionamos. Si es una buena noticia, ¿cómo reaccionamos? Con alegría. Chévere. Ganó Magallanes. Perdió el Caracas. No quiero crear conflictos más de los que ya tenemos. Ya son suficientes para entrar en un conflicto de rivalidades deportivas. Buena noticia, nos alegramos, nos entusiasmamos y le decimos al mundo, mundo, ven contra mí. ¡Ay! Nos sentimos fuertes, gigantes. Pero cuando escuchamos malas noticias, también hay una reacción. Y en este caso, fíjense, a mí me encanta la Biblia desde que estoy leyendo la Biblia. ¿Saben lo que me encanta de la Biblia? Creo que lo he dicho varias veces, que la Biblia no le oculta nada a nadie. Voy a abrir un paréntesis para hablar de nuestros héroes. Usted estudia la historia de Simón Bolívar y ve un santo. San Simón Bolívar. Pero resulta que Simón Bolívar fue un ser humano, igual que tú y yo. Y cuando nos ahondamos en la historia imparcial, lógica, de la vida, la biografía de Simón Bolívar, vamos a encontrar muchos detalles, defectos y situaciones conflictivas que una historia justa lo acusa y lo señala, porque es un ser humano. Pero en nuestra historia ocultamos esas cosas para elevar al héroe. Y eso pasa con muchos héroes. ¿Están conmigo esta mañana? La Biblia no le alcahuetea a nadie su vida. Todo está clarito allí. Hablamos del rey David, el rey David. Pero era un sinvergüenzón de vez en cuando. Y así podemos encontrar a muchos hombres de Dios, al gran Moisés. Pero ya está castigado y disciplinado por Dios porque hiciste esto que no debías hacer. El único que aparece en este libro que no es causa de señalamiento, fue irreprensible, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien alabamos y glorificamos su nombre. A su nombre, gloria. Ahora, no estoy hablando solamente de pecados, de debilidades. Estoy hablando de poner al ser humano en su genuino contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Un ser humano. Y la reacción inicial de Nehemías fue totalmente emocional. ¿Qué hizo? Inicialmente, ¿qué hizo? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Todo un cóctel emocional. ¿Te has sentido triste? ¿Has llorado por esta situación? Eso es normal. Quiero traer tranquilidad a tu corazón hoy al decirte que si te has preocupado, no has dormido por noches, has llorado, te has lamentado, eso es absolutamente normal. Toca al que está a tu lado. Ah, mire, es humano. Hay algunos más suaves, otros más duritos. Eres un ser humano. Y es normal que llores, es normal que te preocupes, incluso es normal que un día y zapatees como cuando éramos niños, ¿recuerdas? ¿Cuántos recuerdan cuando eran niños? Zapateaban. Te molestas, obvio, porque eres un ser humano. Incluso
Cuando te molestas y acusas al gobierno, al alcalde, al gobernador. Yo, por ejemplo, vivo manejando esos benditos huecos. Cada vez que caigo en un hueco, bendice al alcalde, Señor. A veces digo, reprendo al alcalde, Señor. Es humano. Y yo no me siento acusado por mi conciencia porque me molesté porque esto no está funcionando. Porque, insisto, soy un ser humano. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que mientras yo me enoje y no esté maldiciendo ni tirando puertas, entonces estoy bien. Dile al que está a tu lado, está bien. Ahora, si tú te pones a decir cosas que están fuera de lo que enseña la palabra de Dios, no se admiten culebras, ni se admiten sapos, ni ranas, maldiciones. Pero en algún momento tenemos que drenar nuestras emociones. Y drenar nuestras emociones debe hacerse de una manera sana. Llorar es una manera de drenar emoción. Reírse es una manera de drenar emociones. Hay gente que llora para adentro, es decir, nunca lloran. Pero incluso hay gente que se ríe para adentro. No suelte esa carcajada. Estás quebrantado y vas a llora cuanto puedas, porque Dios te habilitó tu cuerpo, tu naturaleza para eso, para que expreses. Todo lo que no se expresa ahoga. Y estoy siendo aquí muy aplicando estas cosas a tu realidad y a la mía. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo. ¿Por cuánto tiempo? Por algunos días. Así que a veces nos toca llorar unos días. ¿Hasta qué? ¿Qué hacer entonces? Drena tus emociones. Imparte libertad. Eso es lo que yo llamo una autoliberación. Que Dios, insisto, nos ha dado esas capacidades. En estos días estaba en alguna situación. Nadie me escuchó, yo creo que nadie me escuchó. Pero me encerré no sé dónde y pegué un buen grito. ¡Ah! Estaba drenando. No le hice daño a nadie. Y después salí un poco más difónico, pero más tranquilo emocionalmente. Dios te ha dotado de medios naturales para que liberes tanta ansiedad y tanta angustia. Pero luego Él hizo otra cosa. Hubo la parte emocional. Debo decirte, nunca debes quedarte atrapado en lo emocional. Porque si te quedas atrapado en lo emocional, especialmente en las malas emociones, te vas a enfermar. Y allí es donde viene una cosa que se llama depresión. Viene una cosa que se llama ansiedad. Pero no es esa de tenerte en mis brazos. Es otra ansiedad, la enfermiza. Entonces no te puedes quedar amarrado en tus emociones. No, trata de salir rápido de allí. ¿Y cómo salgo? Hay que preguntarle a Nehemías. Él pasó de un estadio a otro. Pasó de lo emocional a lo espiritual. Y dice que entonces, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Me encanta eso. Porque esta no es una espiritualidad religiosa. No es una espiritualidad fundamentada en mis ideas, en mis dioses.
Es una espiritualidad práctica, conversacional, directa. Entró entonces a un tiempo de intimidad. Sabes que el ayuno, y es importante que lo diga esta mañana, el ayuno, aparte de llevarte a lo espiritual, es un tiempo también de meditación y reflexión. Por eso es importante que cuando ayunes, a diferencia del ayuno congregacional, entra tú solo con Dios. Jesús se fue al desierto y ahí estuvo solo. Moisés estuvo en la cúpula, ya arriba del monte, solo. Porque es un tiempo también para reflexionar, para escuchar a Dios. Y dice la Biblia que oró. Entonces él habló con Dios. Y me encanta esta parte, delante del Dios de los cielos. La pregunta es, y mis amigos, amigas, ¿ante quién estás tú orando? ¿A quién le hablas? ¿A quién le pides? Con este boom de lo esotérico, con este boom de la brujería, ¿a quién le estás clamando tú? ¿A quién le estás pidiendo tú? Dice la Biblia que hay uno solo a quien hay que clamar, porque hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo, en quien tenemos y debemos creer, y ese es Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Delante del Dios de los cielos. Si ustedes ven allí, del versículo 5 al 11, está la oración que hizo Nehemías. Dentro de esa oración encuentro dos cosas importantes. Todas importantes, pero aplicándolo a nuestra realidad hoy, encuentro el versículo 8. En el versículo 8 hay una declaración. Yo insisto en esto de las declaraciones, porque esto de las declaraciones se ha convertido en un jueguito. Y la gente viene y declara cualquier cosa. Pero no hay una palabra más certera y más segura que la palabra de Dios. Por lo tanto, si hay algo que declarar, es la palabra de Dios. Acuérdate ahora de la palabra, diga palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, ahí está la declaración. ¿Qué está declarando? La palabra que Dios le dijo a Moisés, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Las declaraciones bíblicas deben estar incluidas en tu oración. Porque una declaración bíblica en la oración es un acto de fe. Es un acto de corresponsabilidad. Oiga, esto es bien importante. Es un acto de corresponsabilidad. Es decir, yo soy responsable ¿de qué? De declarar la palabra. Pero Dios es responsable de hacer cumplir su palabra. Diga corresponsabilidad. Así que yo no camino mucho con eso. Yo declaro que tú, que tal y qué sé yo. Si me dijera, es más honesto, yo deseo, yo quiero. Ese eres tú que quieres. Pero realmente eso es lo que Dios quiere. Entonces yo soy más dado a creer en las declaraciones bíblicas. Cuando Jesús enfrentó al diablo en el desierto, Él declaró la palabra escrita.
porque escrito está, siendo el Hijo de Dios. Él pudo decirle una palabra de él, pero él fue a la palabra escrita. ¿Sabes cuál es el compromiso aquí de declarar la palabra bíblica? ¿Sabes cuál es el compromiso aquí? Que hay que aprenderla. Y para aprenderla hay que leerla. ¿Están conmigo? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Que no sabemos Juan 3:16, Juan 14:1, el Salmo 23 y macujiao, como decimos en el llano, verbo macujiar del diccionario llanero. El Salmo 91, más o menos. El 121, porque entrada y salida para que el Señor me bendiga. Entonces tenemos tenemos un repertorio de declaración bíblica muy chiquito. Digan amén por lo menos. Y los que no digan ay, ay, ay. Cualquier cosa es buena esta mañana. Entonces, Él está declarando la palabra aquí. Y está diciéndole al Señor, manifestando aquí, que ciertamente este pueblo ha sido un pueblo necio. La oración de Nehemías fue una oración de confesión también. No solamente de declaración, sino de confesión. Son dos cosas diferentes. Versículo 7, él está confesando. En extremo, oiga, en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. En la Biblia parece que esto era una especie de estilo de los profetas, de los intercesores, porque acuerdo ahora que Isaías, cuando está frente a aquella majestuosa visión del templo y Dios sentado en su gran trono, una de las cosas que Isaías confesó allí fue los pecados de la nación. Esdras también reconoció y confesó los pecados de la nación. Y pudiéramos hacer una larga lista de estos hombres y mujeres de Dios que en algún momento confesaron los pecados de la nación. Yo creo que nosotros somos intercesores. ¿Cuántos son intercesores aquí? ¿Recuerdan a Abraham? Abraham fue un intercesor. Intercedió por Lot. Intercedió por ese pueblo pecador de Sodoma y Gomorra. De manera que hay algunas cosas aquí, ideas para cerrar. Tú y yo debemos aprender de Nehemías. Aprender mucho de Nehemías, a tener un oído fresco que nos enfrente a la realidad. Lo que vivimos no es fantasía, es una verdad. Una verdad que nos afecta a todos. Aquí hay familias afectadas, porque el esposo, la esposa, el hijo, el nieto, qué sé yo, está fuera del país. Y eso nos afecta emocionalmente. Nos afecta en la economía, nos afecta en la alimentación, nos afecta en nuestra calidad de vida porque la luz, la internet, el agua, esto, lo otro, no hay. Y esta mañana y estos días nosotros hemos comenzado a ver cómo nuestra asistencia ha ido en descenso. La iglesia, las reuniones también son afectadas, por lo tanto las economías de las iglesias son afectadas. ¿Están conmigo? O sea, yo no puedo decir no está pasando nada. No, es una verdad. Nehemías fue confrontado con una realidad. No, la gente se está muriendo allá
en Jerusalén. Jerusalén está totalmente destruida, hermano mío. Mira, él está escuchando una realidad. Entonces, ¿cómo estamos escuchando esa realidad? Hay gente que se niega, y bendito sea Dios con los que se niegan. Hay que orar por ellos, hay que ungirlos con aceite de bacalao, no sé, con algo. ¿Todo está bien, pastor? No, todo está bien. Ah, sí, está pasando eso, pero es culpa del imperio, de la guerra económica. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de una realidad. Todo el mundo es culpable. No, hay una realidad. La culpa de quien sea, pero tú y yo estamos sufriendo esto. ¿Y en qué lugar nos pone eso? En la realidad. Tú no puedes vivir en una burbujita. ¿Cuántos son ángeles aquí? Levanten la mano los que son ángeles. Porque los ángeles son los que vuelan y vuelan. ¿Ah? Bueno, si hay algún ángel aquí o una ángela, Dios me lo bendiga. Esos son los que vuelan y los pintan con una aureolita y tal. Y ellos son felices. Pise duro, a ver. No los escucho. Los pies sobre la tierra, esta es tu realidad. Nehemías escuchó una realidad y no se resistió a ella. Y tomó decisiones. ¿Qué hacer? Lo enfrentó inicialmente emocionalmente, pero no se enganchó en las emociones. Toca al que está a tu lado y dile, no te enganches en tus emociones. Llora, ok, llora, perfecto. No, hay que llorar. Zapatea también de vez en cuando. Pero no te enganches con eso, no te enganches con la ira, no te enganches con el rencor, no te enganches con la amargura, no te enganches con la ansiedad, con la depresión. Tienes que hacer algo al respecto. Pasa de un nivel a otro. Y lo que yo aprendo de Nehemías, si tú tienes que tomar esa lección esta mañana, es que no te puedes enganchar con las malas emociones. Tienes que pasar a un nivel superior. A ese nivel te vas a enfermar, te vas a morir, vas a terminar amargado. Pero si cambias a otro nivel, que es el nivel del Espíritu, que es el nivel del Dios de los cielos, entonces tendrás actitudes santificadas. ¿Usted no cree que a mí como pastor no me afecta esto? Claro. De hueso. De carne no, de hueso. Soy de hueso. Me afecta, pero no me dejo enganchar. El Señor reprenda al diablo. Yo soy un hombre de Dios. Yo he creído esta palabra. He predicado esta palabra por años. Y estoy enganchado en la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. ¡Oh, gloria a Dios! Me sentiría fracasado si un hombre, después de predicar por 40 años la esperanza y la vida que está en Cristo Jesús, me dejara aporrear por esta situación. Me levanto en el nombre de Jesús. ¡Oh, gloria a su nombre! Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Escucha esta palabra, contra aquello que tú no puedas luchar ni vencer, busca a tu hermano mayor. ¿Cuántos tenían su hermano mayor? Si usted es un hermano mayor, voy a ponerlo a usted como hermano mayor, usted le resolvió sus problemas a sus hermanos menores. Porque cuando el hermano menor se metía en un problema, entonces venía corriendo el hermano mayor para que lo defendiera. Mi hermano mayor se llama Jesucristo. Mi hermano mayor es el Señor. A Él le entrego esas cosas. No puedo con esto, Señor. No puedo con esto. Te lo entrego a ti.
Decía el apóstol Pedro: echen sobre Cristo toda vuestra ansiedad y Él tendrá cuidado de ustedes. Ese es mi hermano mayor. Orar, ayunar, confesar, declarar la palabra de Dios. Les dejo como tarea el capítulo 2. Bueno, voy a hacer una tarea más larga, todo el libro de Nehemías. Para que vean cómo el capítulo 1, para que vean todo lo que decidió hacer, qué hacer, todo lo que decidió hacer Nehemías ese día. Cómo cambió la historia de todo un pueblo. Tu decisión sobre qué hacer, una decisión asertiva, acertada, puede cambiar la realidad de tu familia, puede cambiar la realidad de tu entorno, puede cambiar la realidad de un país, pero hay que hacer lo correcto. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto está cercano. ¿Creemos que Dios está cercano de nosotros? Aleluya. Levántate, por favor. Oh, levántate. Levántate. No solamente físicamente, levántate. Levántate en el Espíritu. Declara la palabra de Dios. Confiesa los pecados de esta nación. Dios es bueno y perdonador. Y como cambió la nación judía en los tiempos de Nehemías, Dios también va a cambiar nuestro entorno. No sabemos qué tiempo, pero estoy creyendo que mientras nosotros estamos orando, tú estás orando, estás ayunando para buscar el cambio, Dios está haciendo cosas. De donde tú menos piensas, vendrá el hacer de Dios. Una cosa es el quehacer tuyo y una cosa es el hacer de Dios. Levanta tus manos y vayamos ante Él con un corazón contrito y humillado, que dice la Biblia: yo no lo voy a despreciar, dice el Señor. Hoy tenemos que levantarnos. Recuerden la conferencia del domingo pasado. El Espíritu Santo está despertando a su pueblo. La reunión de hoy no es una reunión religiosa. Viniste porque hay que tranquilizar la conciencia, debo ir. No. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Hay una expectativa, has venido porque algo Dios preparó para ti hoy. Padre, gracias te damos por cada palabra que nos has dado esta mañana. Hoy nos humillamos y reconocemos nuestros pecados. Reconocemos, Señor, aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Pedimos perdón por nuestros pecados de omisión. Y pedimos perdón por los pecados de esta nación, por la corrupción, por la falta del respeto a los derechos humanos, por la falta de respeto a los ancianos y a los niños. Pedimos perdón por la indolencia de quienes nos gobiernan, que por alguna u otra razón no están permitiendo que las medicinas para nuestros niños, para aquellos que están enfermos del cáncer, para aquellos que están a punto de fallecer porque no tienen el tratamiento. Hoy pedimos perdón, Señor, por la brujería, por los pactos satánicos que se han hecho desde las más altas instancias del poder. Pedimos perdón por eso, Señor. Pedimos que nos auxilies. Pedimos, Señor, tu misericordia una vez más. Pedimos tu justicia, Señor, porque amamos a esta ciudad, amamos a Valencia, amamos a Venezuela,
Es nuestro país, aquí nacimos. Aquí queremos estar con nuestra familia. Aquí queremos crecer, aquí queremos progresar. Queremos un país de primer mundo. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Y entregamos este país. Gracias, Señor. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.